informes profesionales, en todas las prácticas que ustedes van a hablar. Para iniciar es importante que recordemos algo sobre la redacción, ¿sí? No de una hablar de los informes, sino que ustedes recuerden un poco cómo es que se escribe, y eso suena de pronto muy infantil, pero nosotros a veces tenemos falencias en la universidad, ¿sí? Entonces vamos a ver rápidamente unos tips de redacción y ahí sí pasamos a la parte de modelos de informes profesionales, es decir, cuando ustedes terminan una práctica, lo que entregan, ¿sí? Y de últimas, los informes específicos, por ejemplo, cómo se hace un informe clínico, cómo se hace un informe educativo, cuando va dirigido a un psicólogo o cuando va dirigido, por ejemplo, a un padre de familia o al rector del colegio, ¿sí? Cómo tenemos que manejar esos tecnicismos. Bueno, entonces fases para la redacción, tenemos que tener en cuenta primero que todo hacer una planeación o una preescritura, ¿sí? Antes de que ustedes se pongan a escribir un informe y de una vez a presentarlo, hay que tener en cuenta hacer una preescritura, es decir, como un borrador. Allí vamos a plasmar la organización y la claridad de las ideas, qué se va a escribir, por qué se va a escribir. La parte de redacción del escrito ya es cuando tenemos esa organización de las ideas en ese mismo borrador, entonces vamos a organizar el texto teniendo en cuenta lo que nosotros escribimos cuando vemos esto de planeación de proyectos. Ustedes ya han visto eso en el transcurso de la carrera, cómo hacer un proyecto, cómo se escribe. Entonces, por ejemplo, plasmar cuál es el problema, es decir, la identificación de la necesidad, por qué me interesa investigar este problema, la justificación, ¿sí? Eso quiere decir la justificación, para qué voy a estudiar este problema, que son los objetivos, y cómo voy a abarcar este problema, que son el desarrollo, las acciones o los insumos que nosotros vamos a dejar en ese sitio de práctica. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta en el momento de empezar a redactar un informe. Y al final, la revisión o posescritura, que ya es como el material final que ustedes van a entregar. La característica más importante es que debe ser un informe conciso, ¿sí? Un informe no son más de 15 hojas, chicos. Entonces tratar de plasmar en esas 15 hojas pues todo lo que se hizo durante la práctica, el insumo que dejaron, todo lo importante teniendo en cuenta, ser muy concretos. Bueno, otras cositas para tener en cuenta en la redacción, la adecuación, el nivel de formalidad. Nosotros tenemos que mirar a quién va dirigido ese informe. En la última parte vamos a hacer un ejercicio para que ustedes se lleven esa idea. Si va dirigido a, por ejemplo, su jefe o un referente que también es psicólogo, pues entonces utilizar de pronto un lenguaje técnico, ¿no? Con el que nos forman en la academia. Si va, por ejemplo, en psicología educativa dirigido a un padre o a un cuidador, pues tiene que ir sin tecnicismos, porque una persona que no sea psicólogo no nos va a entender unos tecnicismos en un informe, si no lo entiende a nivel de la oralidad, mucho menos a nivel de la escritura. Entonces ustedes deben tener mucho cuidado con eso. Estructura y coherencia del texto, tener en cuenta la cohesión, los pronombres, la puntuación, ahí recordar un poco como las pautas del colegio, ¿no? Todo lo que vimos en la ortografía. Analizar la comunicación, hacer esquemas, hacer borradores y revisar esa gramática y esa ortografía, como les decía hace un momento. Bueno, algo también importante que hay que recordar son los tipos de párrafos. Uno cuando redacta un informe, pues tiene que centrar su atención en la redacción de los párrafos. Entonces vamos también a recordar rápidamente, para que no se les olvide, igual esta presentación se la dejo a Claudia para que ustedes la tengan en cuenta. Un párrafo, pues rápidamente, la unión de varias oraciones que expresan conceptos específicos, haciéndolo una unidad de información completa. Todo párrafo tiene una idea, tiene un argumento, tiene un tema. Empieza con sangría, eso ya lo deben saber ustedes en el momento de hacer la redacción, y debe ser coherente. Entonces, nosotros escribimos un informe a través de los párrafos y tenemos que tener en cuenta que a través de esos párrafos debemos darle coherencia a ese texto. Rápidamente también para ver los párrafos, entonces el párrafo de numeración, ¿ustedes se acuerdan de los párrafos? ¿O podemos omitir esta parte? ¿Sí se acuerdan o no? Vamos entonces, no mucho, bueno, entonces vamos a hablarlo rápidamente. El párrafo de numeración, este tipo de párrafo, ¿quién dijo sí?
¿Sí se acuerdan? ¿No? Párrafo de enumeración. Este tipo de párrafo presenta un listado de declaraciones relacionadas entre sí. Sus partes son una lista de propiedades que describen la misma idea y una frase organizadora que señala la estructura del párrafo. Aquí hay un ejemplo. Gracias. Un ejemplo, ¿no? Entonces, hay 4 maneras de atacar el problema. Ese es un párrafo, ¿no? La primera es tal, la segunda es tal, la tercera es tal, la cuarta, etcétera, etcétera. ¿Listos? Eso es un párrafo de enumeración. Párrafo de secuencia. El párrafo de secuencia se desglosa del párrafo de enumeración en el que los elementos del listado se presentan por separado y se ordenan bajo algún criterio. Aquí vemos entonces el ejemplo. Claudia, por favor. ¿Cómo obtener una licencia de taxista, por ejemplo? Entonces es una tesis, una idea y un desglose, ¿no? Ejemplo, puedes llamar al 060 donde te indicarán qué necesitas para presentarse por libre a la obtención del carnet de conducir tipo BTP. Esto es para sacar la licencia en Madrid, por ejemplo. Para poder ser taxista deberás carecer de antecedentes penales. En el caso de presentarte en Madrid deberás demostrar que tu expediente penal está limpio. ¿Listo? Ese es un párrafo entonces de secuencia. Párrafo de comparación y contraste. Este tipo de párrafo indica las semejanzas y diferencias entre 2 o más elementos según cierto número de categorías. Ejemplo, Sócrates y los sofistas tienen en común el amor por la palabra y la habilidad en la discusión. Sin embargo, existen notables diferencias entre ellos y ahí entonces entran a ustedes a escribir la diferencia de las 2 contrapartes que están colocando en el texto. ¿Listo? Párrafo de desarrollo de un concepto. Se da una idea principal que después se asevera por medio de argumentaciones. Estas oraciones de apoyo explican, aclaran, dan detalles o ilustran. Para construir este párrafo es necesaria una buena organización. Entonces aquí tenemos un ejemplo también. Desde su surgimiento hace casi 100 años, la generación del 27 ha dado mucho de qué hablar, y es que sus objetivos de modernizar la poesía española, sus ideas progresistas y su actitud descuidada, como la de las vanguardias, convirtieron a los miembros en figuras importantes de la literatura hispana. Entonces ahí se dan cuenta que se está hablando de la generación del 27, ¿no? Ese es un ejemplo de ese tipo de párrafo. Párrafo de enunciado y solución de un problema, como su nombre lo indica, pues planteo un problema y trato de darle solución. Ese párrafo es bastante común para una redacción de informe profesional, porque lo que ustedes van a plantear mucho es la necesidad y es un problema que ahora lo vamos a ver. Entonces acá, otro ejemplo, en primavera algunas personas padecen de una forma particular de alergia llamada comúnmente fiebre del heno. ¿Cómo debe comportarse? Para resolver sus problemas de forma radical, tendrías que trasladarse a una zona, el resto. ¿Listo? Un recorderis del colegio acá, pero para que ustedes lo miren, ahí en la presentación están los libros que ustedes pueden consultar para todo esto de las herramientas de una buena creación literaria. Párrafo de causa y efecto. Este párrafo te presenta un hecho seguido en sus razones. Es parte de muchos textos argumentativos. La construcción de este tipo de párrafo exige enfatizar claramente la relación causa-efecto. ¿Listo? Y el ejemplo es como este. A mediados del siglo XIX, Irlanda era un estado dependiente de Inglaterra y padecía una situación de miseria extrema. La única fuente de supervivencia para la población era el cultivo de la patata. La magra cosecha de patatas entre el 46 y 48 fue suficiente para originar una grave carestía. Y ahí están todos los efectos de ese problema que están planteado ahí. ¿Listo? Bueno, entonces esto fue como un pequeño recorderis de cómo se debe ilustrar un informe. ¿Listo? Ahí está, pueden consultar este libro de herramientas para una creación literaria. Ahí les dejo la bibliografía de Isaías Peña, para que antes de escribir pues tengan en cuenta como todas estas reglas gramaticales que son muy importantes. ¿Listo? Entonces ahora sí entramos a los modelos de informes profesionales. Bueno, cuando ustedes terminan la práctica, la idea es que dejen un informe pues muy bueno en sus sitios de práctica, porque eso va a ser el insumo, ¿no? El insumo de ese lugar para poder colocar en marcha. Entonces, esta es como la primera
lo primero que tiene que ir en ese informe de práctica, entonces lo primero es hacer una información organizacional, ¿sí? Ustedes dónde van a hacer la práctica, cuál es la historia, cuál es el contexto de esa empresa, de esa institución, el horizonte institucional, pues todos sabemos que es saber cuál es la misión, la visión, el horizonte de esa empresa o de esa organización, y el área de práctica donde ustedes van a estar. El área de práctica es muy importante para que tanto la universidad como su jefe inmediato pues sepa en qué momento o en qué lado va a desarrollar usted la práctica. Por ejemplo, en un contexto organizacional, recursos humanos, bienestar social, en un contexto educativo, un bienestar institucional, o en la parte de psicoorientación de un colegio. Entonces es importante que coloquen ahí el área de práctica. Ese área de práctica debe ir acompañado por un organigrama. Un informe no debe ser solamente palabras, también deben ser imágenes, también deben ser organigramas, que ahora ya lo vamos a ver. También es importante que ustedes hagan un perfil profesional de la práctica. Entonces, ¿qué tipo de práctica es? Ustedes creo que entran a clínica, social, jurídica, organizacional, el tipo de práctica que vayan a desarrollar, ¿no? Como con sus fundamentos, su historia. Y importantísimo esto, hay que pactar y redactar los derechos, deberes y sus horarios. Eso debe ir en el informe, porque eso queda como insumo para los practicantes que van a continuar. Entonces, ¿qué horario pactaron en ese lugar? ¿Qué derechos tienen ustedes? ¿Qué deberes? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Funciones o proyecto de práctica. Entonces, funciones claras. Es importante que ustedes redacten y antes obviamente de redactar sepan, ¿no? Cuáles van a ser esas funciones claras que van a desempeñar en ese lugar de práctica. Opinión personal y expectativas. La idea es que ustedes no solamente lleguen a hacer la práctica, sino que den un punto de vista de lo que están haciendo. Y asimismo van a dejar un insumo, van a dejar unos objetivos muy buenos para que ese sitio de práctica desarrolle si ustedes no alcanzan. ¿Listo? Y el proyecto, porque recuerden que creo que en el sitio de práctica no solamente van a hacer funciones, sino proyecto también, ¿no? Entonces, para el proyecto pues se utiliza lo que conocemos de la planeación de proyectos, ¿no? Lo mismo, los objetivos, la metodología, un marco teórico, un momento de intervención, insumos, resultados, referencias y anexos. Eso creo que lo saben desde la planeación de proyectos. Entonces, esto es lo que debe ir en un informe profesional de práctica en el inicio para cualquier tipo de práctica, ¿sí? Aquí no estamos discriminando todavía. Este es, por ejemplo, un modelo de organigrama, ¿sí? Muy sencillo. Entonces, la organización jerárquica, el nombre de esa organización, el departamento o el área en que va a estar el practicante y qué tipo de práctica es, si es clínica, educativa, social, jurídica, organizacional. Siempre coloquen un organigrama en ese informe profesional, ¿listo? Para que la universidad se dé cuenta ustedes dónde van a estar ahí ubicaditos. Hay que llevar una bitácora o diario de campo, ¿sí? No sé si de pronto esto también se nos habían dicho. Es importante que ustedes registren las actividades que hacen en el día a día en ese sitio de práctica. Ese también es un modelo de bitácora. Actividad, fecha, hora, y la idea es que vaya firmado por un supervisor, porque así pues tienen ustedes el insumo de que la práctica se realizó. Y estas bitácoras también deben ir adjuntas en el informe final de la práctica. Es una recomendación porque pues es lo que ustedes hicieron dentro de la práctica. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya empezamos a entrar como en énfasis. Para los que van a hacer psicología clínica hay que empezar a hacer y adicionar unas cosas bien importantes. Hay que tener en cuenta lo siguiente para los practicantes clínicos: antecedentes en el contexto clínico. ¿Qué se ha hecho en esa práctica desde la psicología clínica? ¿Qué logros se han tenido? Y ojalá qué logros ha tenido practicantes clínicos, ¿sí? Si han pasado pues por esa organización. Si no han pasado, pues es su deber y su creatividad dejar un insumo muy bueno ahí, ¿no? Pero es importante saber los antecedentes y los logros. En psicología clínica también hay que empezar a detectar problemas de investigación o necesidades que tenga ese sitio de práctica desde un nivel clínico, para que ustedes desde ahí empiecen a tener una idea de intervención y de proyecto. Y
registrar todo lo de atención clínica individual y atención clínica grupal. Recuerden que un psicólogo clínico no solamente hace asesoría individual, ahora el psicólogo clínico también hace cosas a nivel grupal, ¿no? Llámense talleres, conversatorios, grupos foco, inclusive grupos terapéuticos, ¿no? Entonces la idea es que ustedes en esa área clínica innoven en esas dos partes, no solamente quedarse en el consultorio con la persona o con la familia, sino salir también a esos espacios comunitarios para aplicar esa clínica ahí. Entonces eso debe ir identificado en ese proyecto, en ese informe de práctica. Siguiendo entonces con la práctica clínica, también hay que registrar, ¿no? Atención en crisis, cuántas atenciones en crisis se atienden, por qué, cuáles son esos motivos de consulta, ¿sí? Los números de seguimientos que se hacen a cada caso individual, número de usuarios que solicitaron el servicio, por ejemplo, número de usuarios remitidos, porque ustedes también deben tener estadísticas de lo que hacen, no solamente desde un ejercicio cualitativo, sino también poderlo transformar en algún momento estadísticas. Entonces por eso también necesitan que esta información y que vaya registrada en el informe. Por ejemplo, también procesos terapéuticos culminados o incompletos, porque ustedes en la práctica en un 90% o 80% alcanzan a terminar un proceso, pero muchos quedarán abiertos. Entonces, ¿qué pasa con esos procesos abiertos? Si los dejaron así, si van a hacerle seguimiento, si se lo van a recomendar al próximo practicante, ¿sí? Entonces, hay que narrar qué pasó con esos casos que quedan, por ejemplo, sin poderlos cerrar. ¿Listo? Esta es una recomendación también que ustedes en el momento de la atención en consulta lleven un formato de historia clínica que también hay que adicionarlo al proyecto de práctica, ¿sí? Entonces este es un modelo, número de historia clínica, si la historia está abierta o cerrada, el motivo de consulta que tuvo y el número de sesiones que usted como psicólogo clínico dedicó a esa persona o a esa familia o a esa pareja. Entonces ese es un modelo que también debe entregarse en el informe final de la práctica, pues que es lo idóneo, ¿no? Bueno, en cuanto a la atención clínica grupal, seguimos con todas estas características clínicas. Entonces la idea es sacar los objetivos, ¿no? De lo que se va a trabajar a nivel grupal. ¿Con qué objetivos se van a hacer, por ejemplo, grupos terapéuticos, talleres, conversatorios, grupos foco, como se llame? Hay que sacar entonces cuál es el objetivo, ¿sí? No es hacer por hacer, sino ustedes tienen que haber identificado una necesidad para poder hacer ese grupo terapéutico o ese grupo de apoyo. ¿Listo? Antes, un momento, por favor. Hay que tener ahí en cuenta también la demanda del servicio, recomendaciones anteriores e iniciativa propia. Muchas veces en los sitios de práctica hay recomendaciones de que el psicólogo clínico haga cosas en grupo, pero a veces hay un temor, ¿no? O un rechazo a hacer talleres, a hacer cositas en grupo, y como les digo ahora, el psicólogo clínico también, una de sus labores es que haga eso. Entonces ahí tienen que mirarse es por iniciativa propia, por recomendaciones del referente, del sitio, o si hay demanda del servicio, porque muchas veces hay demanda del servicio también. Por ejemplo, grupos focos en atención a consumidores, ¿sí? Eso a veces es muy difícil tratarlo individual por el seguimiento, porque el seguimiento no es tan exitoso y a veces resulta mucho mejor hacerlo a nivel grupal. Entonces eso es una demanda del servicio, según donde ustedes van a estar. ¿Listo? Para el grupo terapéutico, clínico o como se llame, ustedes también deben llevar un registro. Entonces este es un modelo, ¿no? El tipo de grupo, lo que se vaya a hacer, objetivos, los números de sesiones y el número de participantes que estuvieron en esos grupos. Entonces ese es un modelo para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Hasta aquí alguna pregunta para un informe de psicología clínica. Recuerden para los que acaban de llegar que ahora al final ya vamos a ver unos informes específicos que ustedes van a tener que narrar y escribir durante el proceso de la práctica. Esto es la generalidad, esto es el informe que se entrega al final. ¿Listo? ¿Alguna pregunta para el campo de la psicología clínica? ¿No? Bueno, entonces seguimos.
Práctica en psicología educativa, social y jurídica. Estos tienen bastante similitud, el informe. Ya al final también veremos como unas particularidades, pero tienen bastante similitud. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para esos 3 tipos de práctica? Lo mismo, antecedentes del contexto, antecedentes y logros de los practicantes, qué se hizo, por qué tal vez tengo que volver a hacerlo o si tengo que hacer otras cosas, los problemas de investigación, las necesidades que hay en ese campo, la atención grupal. Recuerden que nosotros como educativos o sociales o jurídicos también hacemos intervención grupal, ¿no? Y también hacemos intervención individual, pero ya desde un enfoque psicológico-pedagógico, no desde un enfoque clínico, porque para eso tendremos que hacer la clínica, ¿no? Entonces, para esto es más desde un informe psicológico-pedagógico. Bueno, para la atención grupal, entonces hay que tener en cuenta los talleres que se van a ofertar durante esa práctica, que tienen que estar relacionados con las necesidades, con lo que se va a ejecutar, ¿cierto? Y el análisis de los mismos. Entonces es muy parecido allá a lo que veíamos, el número de asistencia, el número de sesiones, llevar como esa bitácora, ese registro, el seguimiento del impacto. Aquí esto es muy importante, ¿sí? Un practicante en un psicólogo social, por ejemplo, no puede estar interviniendo en la comunidad porque sí. Hay que tener una necesidad y eso tiene que tener un impacto. Y ustedes, antes de colocar marcha a eso, tienen que medir ese impacto que va a dar, ¿sí? Porque al igual que en la clínica, también en lo social y en lo educativo tocamos muchas fibras. Entonces hay que mirar con qué objetivos se van a hacer esos talleres, con qué objetivos se van a hacer esas reuniones, ¿listo? Y es importantísimo para este tipo de práctica y este tipo de talleres dejar una matriz de contenido. ¿Ustedes saben qué son matrices de contenido? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Bueno, es la descripción de lo que ustedes hacen en cada uno de los talleres paso a paso. ¿Por qué es importante? Porque es un insumo que ustedes van a dejar en la práctica. Entonces la otra persona que viene después de ustedes ya va a saber qué se hizo y cómo lo hicieron, y puede también entrar a hacerle algunos cambios. ¿Listo? Esto entonces nuevamente el ejemplo de cómo llevar una bitácora, por ejemplo, para un grupo en ese tipo de práctica: nombre del taller, objetivos, metodología utilizada, asistentes, número de sesiones. Es importantísimo en este tipo de informes plasmar no solamente el organigrama, sino también estas barras, ¿sí? O estas tortas cuantitativas, porque los informes no deben ser tan narrativos como lo decía al principio, deben ser muy visuales también, para que se entiendan estadísticas, cuáles fueron sus logros y qué fue lo que se hizo. Entonces es importante que tengan en cuenta todas estas ayudas audiovisuales en el momento de la presentación final del informe de práctica. Por eso lo muestro ahí. Este es un ejemplo, por ejemplo, de matriz de contenido. Por ejemplo, es un taller o un grupo de 4 sesiones. No se sabe cómo se llama, ¿no? El nombre que ustedes le vayan a colocar, ¿cierto? En la primera sesión, entonces, por ejemplo, paso a paso, ¿qué van a hacer con el tiempo indicado? Por ejemplo, un taller de 2 horas, entonces, ¿cómo inicia? ¿Qué actividades rompehielo van a hacer? ¿O qué actividades de contención de grupo? ¿Cómo van a hacer la introducción al tema? ¿Cómo van a hacer el desarrollo? ¿Cómo van a hacer el cierre? Paso a paso deben dejar ustedes una matriz de contenido. Asimismo, la segunda sesión, qué grupos de trabajo se hicieron, qué actividades específicas. Para la tercera sesión también, si se pasa de actividades específicas a reflexivas, que es la idea, y ejemplo, una cuarta sesión, si no son más, cómo se hace ese cierre, qué conclusiones y qué recomendaciones se dejan. ¿Listo? Esa es una matriz de contenido. Paso a paso ustedes deben describir qué van a hacer en esos talleres o en esos grupos. Para el psicólogo clínico también se puede aplicar, lo que pasa es que por la demanda siempre del servicio no es tan necesario, mientras que para el social, para el educativo, para el jurídico, hace parte de sus herramientas. Entonces por eso lo coloco en esta parte. ¿Listo? Bueno, en este tipo de práctica que estamos hablando, ustedes también van a tener una atención individual, ¿sí? En muchas instituciones se dará, no sé si en todas, pero
Hasta en la organizacional se da una atención individual. Podemos decir que la clínica se aplica casi en todos los contextos, pero entonces es de un momento más pedagógico, de un espacio mucho más pedagógico. Entonces hay que tener en cuenta también los seguimientos, número de usuarios que solicitan el servicio, número de usuarios remitidos. A veces, por ejemplo, en las instituciones educativas a ustedes les remiten los profes chicos, o en los docentes universitarios les remiten estudiantes. Entonces hay que tener en cuenta esas estadísticas para que ustedes puedan sacar al final un muy buen informe. ¿Listo? ¿Cuántas remisiones se hicieron? Esas remisiones, ¿qué motivo de consulta tienen? Si ustedes las atendieron solos o necesitaron de un pedagogo, necesitaron de otro profesional para que les ayudara con ese tipo de casos. Entonces es describir todo lo que les pasa durante la práctica. Nuevamente un ejemplo de una bitácora de sesiones en atención individual: nombres y apellidos, motivo de consulta, número de sesiones, remisión a talleres y la firma de la persona que ustedes atienden. Es importante la firma para que se verifique pues lo que ustedes hacen. En psicología clínica ya es diferente, ¿no? Porque se guarda mucho la confidencialidad de la persona a la que ustedes atienden, pero en psicología social o en otro tipo de práctica la firma de la persona puede ir. Ya muchas veces también en el sitio de práctica ustedes les van a exigir eso, que haya impacto y haya, se me olvidó, bueno, que sea cierto, ¿no? Que ustedes atendieron a esa persona en ese día o hicieron ese grupo. Entonces es muy necesario que ustedes lleven también este registro de prácticas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Las personas que van a hacer psicología social, comunitaria, jurídica, educativa, ¿alguna pregunta? ¿Clarísimo todo lo que he hablado? ¿Sí se entiende? ¿Sí me están siguiendo o se durmieron? Bueno, entonces vamos con psicología organizacional. Es muy parecido también todo lo que se plasma en ese informe, pero tiene unas particularidades a tener en cuenta. Entonces lo mismo, antecedentes y contexto: ¿hace cuánto tienen practicantes organizacionales? ¿Por qué se requiere un practicante organizacional? ¿En qué área se va a desempeñar? Si es en selección, si es en bienestar social, bienestar al empleado. Ustedes tienen que tener en cuenta qué es lo que van a ir a hacer a esa organización. ¿Qué logros, por ejemplo, los practicantes anteriores han tenido? Como lo hemos hablado. La participación y la atención individual y talleres y capacitaciones. Entonces es prácticamente lo mismo, pero con ciertas particularidades, ¿no? Bueno, entonces para selección se recomienda también que ustedes durante toda la práctica lleven una bitácora de cuántos cargos van a ofertar, de cuántos cargos se hicieron la candidatura, por ejemplo, para dicho cargo, cuál es el objetivo de ese cargo, cuál es la descripción de ese cargo, ¿sí? ¿Qué pruebas utilizan? Aquí utilizan pruebas, ¿sí? ¿Qué pruebas utilizan? Eso es importantísimo. Hay muchos practicantes y psicólogos que no utilizan pruebas en la selección, pero para la selección de personal hay unos insumos muy buenos, ¿sí? Pruebas que uno puede detectar competencias, personalidad, bueno, muchísimas cosas que me imagino que ustedes ya han visto aquí en la universidad. Entonces, ¿qué pruebas van a utilizar? Eso es muy importante. Las conclusiones de todo ese proceso de entrevista, de todo ese proceso de pruebas, cuántas sesiones, por ejemplo, le dedicaron a un candidato, si todo fue en un solo día, o cuánto tiempo se gastan en un solo proceso de selección, porque ustedes también miden ahí mismo su rendimiento y lo pueden ir optimizando. Y todo esto debe ir también en el insumo final de ese informe. Listo. Las personas que van a hacer la práctica en organizacional, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo clarísimo? ¿Sí? Bueno, hagamos grupos de 10 personas, por favor, o de 8, porque no veo tantos. Van a hablar ustedes en 5 minutos, aquí los tiempos van a ser súper cortos porque nos quedan solo 40 minutos de taller, ¿listo? Primero que todo, en 5 minutos, ¿qué tipo de práctica harían y por qué? ¿Listo? Muchas personas ya deben tener escogido la práctica, pero la idea es que lleguen a concesión en el mismo grupo. ¿Listo? 5 minutos para que lo hablen.
¿Qué tipo de práctica harían y por qué? ¿Ya pudieron hablar del tipo de práctica, colocarse de acuerdo? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Por aquí, ¿quién nos cuenta? Bueno, entonces en nuestro grupo estuvimos discutiendo acerca de la práctica en la cual estaremos interesados. Todos llegamos a una idea que la parte en la práctica no organizacional sería muy importante tenerla en un principio, porque nos da herramientas de conocimientos y entrenamiento a nivel administrativo que se requieren para cualquiera de las orientaciones, organizacional o clínica. Nos da unas muy buenas prácticas y una muy buena práctica y unas buenas herramientas para poder continuar en un futuro y tener una experiencia interesante y retroalimentada al respecto. ¿Ustedes qué práctica van a hacer individual? ¿Todos van a ser organizacional? ¿O alguien? Pero están de acuerdo en lo que dijo la compañera. ¿Sí? Listo. Bueno, organizacional. Ahora vemos los informes específicos. Por acá. El área que escogimos es organizacional. Sí. Pienso que es importante porque ahorita está el auge de la psicología en las organizaciones. Yo pienso que si hay otras profesiones que se encargan de hacer entrevista, de aplicar pruebas que no son idóneas para eso, es bueno que nosotros como psicólogos hagamos la práctica de eso. O sea que hay otras, como otras profesiones, y un ingeniero industrial puede hacer una prueba, un guarde, porque siendo que nosotros somos las personas idóneas, los psicólogos, que podemos aplicar eso. Entonces pienso que es una de las áreas donde nosotros como psicólogos debemos abrir muchísimo campo. Pero lo que no entiendo es, ¿ustedes no están de acuerdo con que otra profesión aplique pruebas? ¿Es lo que estoy entendiendo? No, no estamos de acuerdo, pero pienso que nosotros estamos más capacitados. Claro, de hecho. Listo. ¿Y qué hacen, por ejemplo, estos dos grupos si encuentran en su organización a otro profesional aplicando pruebas? ¿Qué pasaría ahí? ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Tú qué dices? Con el profesional, sino mostrarle a nuestro empleador que es importante que el psicólogo sea el encargado de realizar eso. Nosotros tenemos el entrenamiento, el estudio, la disposición, mientras que un administrador de empresas, a menos de que tenga un posgrado, una especialización en esto, no debería ocupar ese espacio. Muchas gracias. Ya les cuento qué hay que hacer ahí en ese papel. ¿Por acá? Bueno, aquí en este grupo hay diferentes campos por los cuales mis compañeros se inclinan, pero pues llegamos a un acuerdo de clínica. Está educativa, organizacional, jurídica y el campo social. Bueno, desde la clínica pues pensamos que es la base fundamental de la psicología, entonces por esto creemos que es una parte importante adquirir esos conocimientos antes de irnos por otro campo. Gracias. Dos organizacionales clínica por acá. Bueno, buenas tardes primero que todo. Nosotros tenemos diferentes puntos de vista, aparte que tenemos la parte organizacional, la parte clínica, pero pues llegamos a un consenso de la parte jurídica porque aparte de ser un auxiliar del derecho, pues nos llama mucho la atención la parte de la victimización, ayuda en la parte penal, ayuda en la parte de... tiene muchísimos campos como tal, ayuda en la parte penitenciaria, ayuda en la parte laboral también, con el acoso laboral. Entonces me parece que tiene muy buenos puntos para poder dar una buena intervención. Ok, nos van a ayudar ahorita con informes específicos porque yo no traigo informes específicos de jurídica, ¿listo? Para que los escuchemos. Respecto a lo que estaba diciendo mi compañero,
compañera, escuché algo importante que me parece que debemos aclarar, y es de ser auxiliar de rama del derecho, pues si nosotros no vamos a ser auxiliares, no debemos tomar nuestro rol como un auxiliar del derecho, sino como un profesional que contribuye, un complemento. Pero igual de una u otra forma sí es auxiliar del derecho como tal. Eso no debemos llegar a ese punto. Compañero, por favor. Es que auxiliar no es como si fuera el secretario, o sea, auxiliar es algo que complementa. Es la persona que complementa o ayuda en la parte penal como tal. Como terror. Ahí se ve también un trabajo interdisciplinario como tal. Sí, lo que pasa es que el término visto desde el ámbito jurídico se toma como yo lo estoy diciendo, es un auxiliar, es una ayuda, es una sí, claro. Como donde yo me puedo recostar, pero están por debajo de mí como abogado. Y eso es lo que no quiero bien. ¿Qué es auxiliar para ellos? Para que nos contextualicen. Puede significar otra cosa, ¿no? Pues como tal, ayuda. O sea, no estamos diciendo lo que tú entiendes como tal. Estamos hablando de brindar un soporte desde nuestro conocer, desde nuestra ciencia, y de hecho es algo, como lo decía hace un momento, interdisciplinario. Eso es como lo vemos. En ese orden de ideas, yo creo entonces que hay que reconceptualizar la palabra auxiliar desde el rol del psicólogo para que otras profesiones no entiendan el rol del psicólogo en la parte jurídica como que usted solamente es un auxiliar más o un secretario, porque se tiende a confundir. Entonces es importante que reconceptualicemos. Ok, sí, entonces la invitación a reconceptualizar, ¿listo? Ok. ¿Por aquí? Bueno, aquí también está variado, hay organizacional, hay social y hay clínico, pero nos inclinamos por el clínico. Igual es una rama que nos llama mucho la atención la especialización, casi a todos, porque prácticamente nos lleva a ser psicólogos integrales y nos abre muchas oportunidades, muchas opciones también cuando tú haces la especialización en clínica. Y por eso nos inclinamos más que todo en eso. Listo, muchísimas gracias. Entonces, antes de continuar, ojo aquí con los informes específicos que yo les traigo para los organizacionales y los clínicos. Allá lo jurídico nos van a ahorita ayudar un poco para que nos indiquen cuál sería un informe jurídico. ¿Listo? Porque yo no lo traigo. Bueno, entonces informe clínico. Para los clínicos, lo ideal es que obviamente cuando se atiende a una persona, se le haga un seguimiento, se le haga un número de sesiones, pues lo ideal es que se evoque un informe, ¿no? Ya sea para la historia clínica, ya sea para su jefe, ya sea para traerlo aquí a la universidad en el momento del debate, obviamente guardando la confidencialidad. Y esas son como las características más importantes de un informe clínico. Entonces, ojo, información demográfica, podemos empezar por ahí. ¿Saben qué es información demográfica? ¿Qué es? La población, dónde vive esa persona, de pronto el estrato socioeconómico al cual pertenece, ¿sí? Muy importante hacer ese diagnóstico demográfico, ¿sí? Composición y contexto familiar, eso es importante que ustedes lo pregunten, ojalá en la primera entrevista. ¿Cuál es su composición familiar? ¿Cuál es su núcleo? ¿Con qué gente vive? Si son padres, si son hermanos, si son cuidadores, que ustedes sepan lo máximo de esa persona en la parte de la composición familiar. Así mismo su dinámica, ¿no? Si es una dinámica sana, tensa, conflictiva, y el por qué se da ese tipo de contexto. Antecedentes importantes, si ya ha estado, por ejemplo, en psicología, si ha tenido algunas pérdidas, si ha estado con otro tipo de especialista que no sea el psicólogo, por ejemplo, un psiquiatra. Cuando una persona ha estado en psiquiatría hay que preguntar esos antecedentes, ¿no? ¿Hace cuánto? ¿Por qué? ¿Quién lo llevó? ¿Lo medicaron en algún momento? Para nosotros como psicólogos es muy importante saber esa persona por qué tipo de especialista ha pasado, especialmente desde salud mental. ¿Listo? Motivo de consulta. El motivo de consulta es por qué va esa persona, por qué está necesitando ese tipo de apoyo. ¿Listo? Ruptura de pareja, dificultades emocionales,
bueno, ya las que ustedes saben desde su formación. En el motivo de consulta es importante que ustedes se apoyen en el DSM-4, ¿no? O en el CI-10, si lo manejan. Ese es ahí como el apoyo de ustedes para la verificación de síntomas y esas cositas. Contexto académico y laboral, esa persona dónde estudió el colegio, por ejemplo, si tiene estudios universitarios, si tiene estudios posgraduales, de acuerdo a la educación también se puede mucho manejar a un usuario. La impresión diagnóstica, lo que les decía, seguimiento y avances, eso ya es cuando ustedes van a entregar un informe final de clínica, qué seguimiento le hicieron, qué avances tuvieron, qué impacto tuvieron con esa persona, cuánto número de sesiones hicieron y qué recomendaciones hicieron. Por ejemplo, si lo que hablábamos hace un momento allá con la clínica, si el caso quedó abierto, si quedó cerrado, si lo remitieron ustedes a un especialista, a otro tipo de profesional. ¿Listo? Ese es como el modelo de un informe clínico allá para que los clínicos lo tengan muy en cuenta. Claro que sí. Tú decías que aquí se solicita, o sea, se preguntan los antecedentes del caso que se está tratando en particular. ¿Nosotros pedimos el informe como tal, el informe clínico, o solamente preguntamos? Depende de la densidad del caso. Si es un caso que a ti te va a tomar, por ejemplo, una intervención bien fuerte, continua, citación a la familia, citación a pares, citación a quien sea, sí es importante que tú tengas esos antecedentes personales, por ejemplo, médicos en físico, guardados bajo una historia clínica. Pero si, por ejemplo, es una ruptura de pareja, un duelo por ruptura, pues que no te va a tomar 22 sesiones, 25 sesiones, pues no es importante tener en físico esos antecedentes personales. Depende, ¿no? Por ahí ¿no han escuchado que los psicólogos matan las pulgas a su manera? Sí. Depende, ¿no? Hay unos que sí, para todo piden todo lo escrito, otros no. Depende de la formación de ustedes, ¿no? Y de las recomendaciones que les dé de la universidad. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta para informe clínico? Ok. ¿Educativo nadie va a hacer? ¿Alguien va a hacer práctica educativa? Como para darle aquí tips también. ¿Sí? Bueno, entonces para la práctica educativa hay un montón de informes específicos, pero el que más, por ejemplo, es común es el informe de elección profesional, ya sea en un colegio, ya sea en una universidad, ya sea en un instituto, ¿sí? Que tenga que ver con lo educativo. Entonces este es un modelo donde ustedes hacen una entrevista inicial, también una historia personal de ese usuario, un contexto familiar, un contexto académico. Para un informe de elección profesional ustedes no pueden entrar de una a aplicar pruebas, siempre hay que hacer una primera entrevista, tener una historización de esa persona, ¿sí? Casi igual que el clínico, lo que pasa es que no le metemos tanto el ojo clínico ni el DSM-4 ahí, pero sí hay que saber esa persona de dónde proviene. ¿Listo? Luego las pruebas que se aplican en elección vocacional, entonces puede ser el WARTEC, la IPP, bueno, como ustedes se hayan formado, pero la aplicación de una prueba en elección vocacional es muy importante porque eso es un insumo para ustedes. Y las recomendaciones que ustedes dan, según el número de sesiones. Ahí hay un signo de interrogación porque muchas veces en los informes educativos nosotros tenemos que dar informes, por ejemplo, a los padres de esa gente o a los cuidadores o a los docentes, y es ahí cuando entro a decir que no se puede utilizar un lenguaje técnico para personas que no son psicólogos, ¿sí? Porque no nos van a entender. Entonces, en el momento de hacer la descripción de un tipo de informe, creo que de cualquiera que no vaya dirigido a un psicólogo, ustedes tienen que ser muy concisos y muy simples en la redacción, pues de ese informe, obviamente sin perder la connotación de lo que se está trabajando. ¿Listo? Ok, informe organizacional, aquí para nuestros grupos. Este también es solamente un ejemplo de informe organizacional porque hay muchísimos y el más común es el de selección de personal. Entonces, ¿qué se recomienda? Igual, entrevista inicial, historia personal familiar. Aquí es importantísimo en la entrevista preguntar la experiencia laboral que ha tenido esa persona en ese cargo para el cual ha aplicado o está aplicando y qué logros laborales ha tenido en sus antecedentes, en sus otros
cargos, porque ustedes desde ahí van a sacar las habilidades, las fortalezas, la persona para qué está preparada. ¿Listo? Y lo mismo, si van a aplicar, en selección es muy común aplicar pruebas. Entonces, ¿qué tipo de pruebas van a aplicar? ¿Por qué? ¿Resultados? ¿En qué les ayudan esas pruebas con ese proceso de selección? ¿Listo? Y la selección final también es importante colocar en ese informe. ¿Por qué ese candidato fue el elegido? ¿Por qué es idóneo? ¿Qué competencias tiene que no tienen los otros 5 entrevistados o los otros 4 o los otros 10? ¿Sí? Y qué competencias y qué capacidades tienen para empezar a desarrollar en esa empresa o en esa organización. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? ¿Organizacionales? Listo. El jurídico. Ok. Este es un informe de la parte de selección, ¿no? En organizacional se realizan otros labores bienestar, en cuanto a eso, pero este es solo un ejemplo de un informe de la parte de Sí, eso solamente es un ejemplo, porque en cada práctica hay muchísimos informes. Lo que pasa es que no podemos hablar de todos porque el tiempo no nos da, pero son simplemente ejemplos. Listo, para terminar entonces el informe social, y ya ustedes van a construir un informe ahí. Para las personas que de pronto van a hacer una práctica en comunitaria, en social, también es un ejemplo de informe, por ejemplo, de estudio de contexto y diagnóstico. Entonces, descripción del contexto, por ejemplo, cuando van a hacer talleres con comunidad, cuando van a medir el problema o la necesidad de una comunidad, entonces también hay que empezar con la descripción del contexto, que es la ubicación sociodemográfica, número de habitantes y todos los patrones culturales que hay, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo hacer un estudio de contexto en Bogotá que en La Guajira, ¿sí? Porque los patrones culturales son totalmente diferentes y eso ustedes deben colocarlo en el momento de hacer un informe. Necesidades, qué carencias, qué oportunidades hay en esa comunidad, hay en esa cultura, hay en ese problema, si hay población inclusiva o no inclusiva. ¿Listo? Y el plan de intervención que se va a hacer, ahí es lo mismo de la parte de planeación de proyectos, objetivos, justificación, metodología, ¿listo? Insumos, resumen, conclusiones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta para lo social, para lo comunitario? Ok. Entonces, para terminar, en ese papel y con esos marcadores que les pasé, vamos a hacer 2 cosas. La primera es ¿cómo representan ustedes ese tipo de práctica en ese papel? ¿Listo? La importancia que tiene para ustedes la organizacional, para ustedes la jurídica, para ustedes la clínica. ¿Cómo lo representan en ese papel? ¿Listo? Dibujos, como sea, oraciones, párrafos, que fue lo que vimos el día de hoy. Y lo segundo que van a hacer, si el tiempo nos da, ¿qué adicionarían a ese tipo de práctica respecto a un informe específico? Y aquí la tarea, con mucho respeto, es para el grupo de jurídica, porque yo no les traje informe jurídico. Entonces, ¿cómo harían ustedes un informe en el área jurídica? ¿Listo? 10 minutos. Sí, hacerlo. Un ejemplo. ¿Listo? 10 minutos para construir, 5 para socializar, porque el tiempo ya se nos acabó. Bueno, el dibujo que decidimos fue un perfil, que en la clínica pues siempre estamos estudiando también perfiles, y obviamente basados en un criterio, ya sea el DSM-4 o el CI-10, se hacen diagnósticos, se hacen entrevistas y se hace intervención, que es en este caso el tratamiento. Y desde la clínica también se puede trabajar en base a otros enfoques, no solamente clínicos, sino podemos trabajar cualquier enfoque. Podemos trabajar desde la parte del conductual, lo que queramos tomar de la parte del conductual o del humanismo, psicoanálisis, etc. Y escogimos esa frase de eres más de lo que ves, porque pues la parte clínica nos permite abarcar al individuo integralmente en todos sus aspectos, su contexto familiar, no solamente del individuo y su problemática, sino social, laboral, a todo nivel, las problemáticas. Listo, muy bien. 2 preguntas. ¿Cómo sabemos que nos funciona algo sistémico, algo psicoanalítico, algo conductista con alguien?
Bueno, eso sí ya depende del primer diagnóstico y la persona con la que vayamos a trabajar, intervenir. Desde ese momento nosotros hacemos un prediagnóstico, miramos qué tipo de intervención podemos hacer con la persona de acuerdo a ese primer estudio. Ok, ¿y ustedes están formados en todo esto para utilizar cualquier? Sí. Súper bien. Chévere, bien, bien. Listo, muchísimas gracias. ¿Adicionarían algo al informe clínico, algo de lo que vimos allá, algo importante para ustedes u otro tipo de informe? No, pues en el informe tiene que abarcar también lo familiar, creo que hay el social. No, Listo, ¿están de acuerdo con lo que vieron allá? Listo, muchísimas gracias. Sigamos por acá, que ustedes son clínicos también. ¿Me regalas los marcadores, por favor? Los marcadores te los recibo. Listo. Gracias. Okay. Buenas tardes. Bueno, nosotros quisimos representar la práctica que vamos a realizar en psicología clínica. La vimos de la siguiente manera. El objetivo de la práctica para el grupo, pues son varios, pero el objetivo principal que yo creo que es para todos es conseguir nuestro título como psicólogos. Entonces la práctica tiene un objetivo y es graduarnos. Pero entonces el muñeco del centro se supone que es el psicólogo y ya está graduado. Pero paralelo a eso tenemos una responsabilidad frente a los seres humanos y es la responsabilidad de hacer unos buenos tratamientos. Por eso al lado tenemos a una mujer que está cogida de la mano del psicólogo en señal de ayuda, en señal de apoyo, ella está llorando, pero al lado tenemos a un niño alegre que también, digamos, es beneficiado del apoyo que le brindemos a la madre. Lo pusimos sobre el mundo porque nos parece que es como aportar un grano de arena al desarrollo humano desde la psicología clínica. Bueno, probablemente como alguna vez le preguntaban a la Madre Teresa, ¿no? Que un grano de arena no era mucho, y ella decía, pero si esa gota de agua en el mar no la tiene el mar estaría incompleto. Pensamos que el trabajo de la psicología clínica aporta al desarrollo humano desde poder hacer seres humanos a nivel individual, autónomos y autosuficientes para desarrollar una vida dentro de un contexto social. Y nos paramos sobre libros, paramos al psicólogo y a los sujetos sobre libros que representan el conocimiento, porque pensamos que la psicología clínica tiene que pararse sobre un desarrollo humano, sobre investigación, sobre ciencia, sobre conducta, sobre DSM-4, sobre una epistemología, es decir, la psicología clínica sin conocimiento no es nada. Y le aportaríamos a lo que fue el informe. De pronto, si lo vemos un poco desde la parte sistémica, nos parecería interesante poder aportar a eso un genograma. Muy bien, muchas gracias. Otra cosa que hay que también poner en el informe es la cantidad de sesiones que se van a tratar con ese paciente o con ese consultante. Así es, ¿sí? Número de sesiones. Listo. ¿Algo más? Muchísimas gracias. No se les olvide en la práctica clínica hacer consentimiento informado, ¿no? Cuando ustedes vayan a hacer intervención. ¿Listo? Eso se me olvidó contarles. Bueno, por aquí, ¿ustedes son un grupo? ¿Ustedes son aquí? Por allá adelante entonces. Listo, vamos por aquí. Buenas tardes. Nosotros en primera instancia quisimos representar el papel que deberá desempeñar el psicólogo en la organización. Esta persona debe ser autónoma, planeadora, debe tener una comunicación asertiva, también debe tener ética profesional, estratégico, ser creativo, innovador, también liderazgo y objetivo. Estos son como uno de los conceptos que sacamos que debe desempeñar el psicólogo en una organización, ya que debe ser muy práctico para la formación pues, que ha adquirido y que pueda desarrollarlo de una manera satisfactoria en una empresa. En cuanto al informe, nosotros decidimos hacer un informe sobre la percepción del clima organizacional dentro de la empresa, analizando aspectos como motivación, identificación del empleado con la labor que está haciendo, conocimiento del puesto, estilos de liderazgo, comunicación y otro tipo de aspectos relacionados con el clima organizacional.
Para esto vamos a hacer un informe relacionado con la historia y los antecedentes de estudios hechos al respecto por psicólogos o otros practicantes que hayan estado en la organización, realizar también un estudio de las encuestas o entrevistas que se hayan realizado anteriormente, la entrevista que se va a realizar para este estudio, las pruebas, los resultados que eso generó, el análisis de los resultados, las estrategias, las tácticas y un plan de seguimiento para esto, para que se cumplan, y las recomendaciones a futuro. Ok, muchísimas gracias. Mucho trabajo los organizacionales, ¿no? Por aquí, organizacionales también, ¿no? Listo, para que nos complementen. Bueno, buenas tardes. Nuestro grupo decidió hacer una escalera. Nosotros decidimos representar la psicología organizacional, representando al psicólogo como medio fundamental para ayudar al crecimiento de la organización. El psicólogo no es solo selección y reclutamiento, el psicólogo es bienestar, es del clima laboral, es todo un conjunto dentro de una organización. Para completar el informe, decidimos que el seguimiento laboral al candidato, normalmente el psicólogo se encarga de seleccionarlo y ya, ubicarlo en su puesto de trabajo, pero nunca hace un seguimiento, cómo está yendo, si fue el candidato más apropiado para ocupar el puesto. Ok, ¿cómo se hace ese seguimiento? ¿Con una entrevista estructurada, informal? ¿Cómo sería eso? Con las evaluaciones de desempeño. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, y nos queda entonces algún otro grupo. ¿Nos falta? Aparte del de jurídica. Listo. Muchas gracias. Entonces vamos a cerrar por acá con el grupo de jurídica. A ver qué nos cuenta. Pues nosotros hicimos las pautas para el informe pericial como tal. Así de rapidez, en un primer lugar, pues el nombre del perito como tal, la fecha, el nombre, la cédula, la edad, la dirección, el teléfono, el grado de estudios, el oficio, el motivo, que es el pericial de oficio para determinar la credibilidad como tal de la parte testimonial, la acusación, en este caso es un homicidio agravado, el proceso, el defensor, los hechos como tal, pues se narran los hechos, documentos observados, escrito de acusación, la fiscalía, el informe de campo, que es súper importante, la metodología, pues se realizan las pruebas y métodos como tal del psicólogo, la entrevista clínica semiestructurada, que va a una sesión de 70 minutos, los test de personalidad, una sesión de 80 minutos, y la parte clínica, laboral y académica, también el contexto familiar. Los métodos y resultados, el diagnóstico, el DSM-4, el cuestionario, la defensa y las conclusiones. Eso es como así a grandes rasgos, pues que sería el informe pericial. ¿Ya? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta para ese informe judicial? ¿O clarísimo? ¿Sí? ¿Esos tiempos de dónde los sacan? Del libro de Psicología Jurídica. ¿Y si serán posible aplicarlos en un contexto real? Pues la verdad es siempre como más. Son ejemplos reales, de hecho. Okay. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos, chicas, sobre el taller? Bueno, un aplauso para ustedes por su participación, por favor.